Excelente día. El cólera continúa siendo una enfermedad de importancia para la salud pública por su capacidad de causar brotes y deshidratación grave en muy poco tiempo. En esta presentación revisaremos su etiología, fisiopatología y cuadro clínico, con el objetivo de fortalecer la identificación oportuna de los casos y mejorar su manejo y prevención. Muchas gracias por su atención y comencemos. El cólera es una enfermedad diarreica aguda causada por Vibrio cholerae, bacilo gram negativo, transmitido por vía fecal-oral mediante agua o alimentos contaminados. La producción de toxina colérica induce una intensa secreción de agua y electrolitos a nivel intestinal, generando diarrea acuosa de gran volumen. Sin una reposición hídrica y electrolítica inmediata, la rápida depresión intravascular puede progresar a deshidratación grave, choque hipovolémico, insuficiencia orgánica y muerte en pocas horas. En esta diapositiva se muestran las principales características microbiológicas de Vibrio cholerae, el agente causal del cólera. Se trata de un bacilo gram negativo, corto y curvo, con forma de coma, que posee un flagelo polar que le confiere una elevada motilidad, una característica importante para la colonización del intestino delgado. Desde el punto de vista antigénico, Vibrio cholerae se clasifica de acuerdo con la estructura del antígeno o del lipopolisacárido de su pared celular. Se han descrito más de 200 serogrupos. Sin embargo, los serogrupos O1 y O139 son los principales responsables de las epidemias y pandemias de cólera. Esta clasificación es fundamental para la vigilancia epidemiológica y el estudio de los brotes. Únicamente los serogrupos O1 y O139 poseen la maquinaria genética para producir la toxina colérica y causar epidemias o pandemias. Dentro del serogrupo O1, que es el principal responsable de las epidemias de cólera, se reconocen dos biotipos, el clásico y el TOR. El biotipo clásico fue el causante de las primeras 6 pandemias descritas, mientras que el biotipo el TOR es responsable de la 7ª pandemia, iniciada en 1961, y de la mayoría de los casos actuales a nivel mundial. Ambos biotipos pueden expresarse en 3 serotipos antigénicos, Ogawa, Inaba y con menor frecuencia, Hikojima. Estas diferencias se basan en variaciones de los determinantes antigénicos del polisacárido O y son relevantes para la caracterización epidemiológica y el seguimiento de los brotes. Los biotipos clásico y el TOR pueden presentarse en 3 serotipos antigénicos, Ogawa, Inaba y Hikojima. La diferencia entre ellos radica en la composición del antígeno o del lipopolisacárido de la pared bacteriana. El serotipo Ogawa expresa los factores antigénicos A y B y es uno de los más frecuentemente aislados durante epidemias. El serotipo Inaba expresa los factores A y C y puede originarse por variaciones o mutaciones a partir de cepas Ogawa. Por su parte, Hikojima expresa simultáneamente los 3 factores antigénicos, A, B y C, pero es un serotipo raro e inestable, por lo que se identifica con poca frecuencia en la práctica. Aunque estas diferencias no modifican de manera importante la presentación clínica del cólera, son de gran utilidad para la vigilancia epidemiológica, la caracterización de brotes y el seguimiento de la circulación de cepas en una población. La transmisión del cólera ocurre principalmente por la vía fecal-oral, a través del consumo de agua o alimentos contaminados con Vibrio cholerae. Por esta razón, la enfermedad se asocia estrechamente con deficiencias en el saneamiento, el acceso a agua potable y las medidas de higiene. Un aspecto importante es que Vibrio cholerae es sensible al ácido gástrico. Debido a esta susceptibilidad, una persona sana generalmente requiere una dosis infectante elevada de aproximadamente 10 elevado a 5 a 10 elevado a 8 microorganismos para que suficientes bacterias sobrevivan al paso por el estómago y alcancen el intestino delgado. Sin embargo, cuando existe hipocloridria, uso de antiácidos o una disminución de la acidez gástrica, la dosis infectante necesaria puede ser considerablemente menor, aumentando el riesgo de infección.
Una vez que la bacteria coloniza el intestino delgado, inicia la producción de la toxina colérica responsable del cuadro clínico. Esta diapositiva resume la fisiopatología del cólera. El primer punto importante es que el daño no es invasivo ni citotóxico. Vibrio cholerae no destruye la mucosa intestinal. La enfermedad se produce por la acción de una exotoxina que altera los mecanismos de transporte de agua y electrolitos. Tras la ingestión de la bacteria, esta alcanza el intestino delgado y se adhiere a los enterocitos mediante el pilus, corregulado por toxina o TCP. Una vez colonizada la superficie intestinal, la bacteria produce la toxina colérica, compuesta por una subunidad A y 5 subunidades B. Las subunidades B se unen al receptor gangliósido GM1 presente en la membrana de los enterocitos, facilitando la entrada de la subunidad A al interior celular. La subunidad A activa de forma persistente la adenilato ciclasa, lo que provoca un aumento sostenido del AMPC intracelular. Este incremento del AMPC estimula la secreción masiva de cloro hacia la luz intestinal e inhibe la absorción de sodio. Como consecuencia, el agua, el potasio y el bicarbonato siguen pasivamente el gradiente osmótico y se pierden en grandes cantidades hacia la luz intestinal. El resultado clínico es la diarrea acuosa profusa característica del cólera, conocida como diarrea en agua de arroz, que puede conducir rápidamente a deshidratación grave, acidosis metabólica e hipovolemia, si no se instaura una reposición adecuada de líquidos y electrolitos. Aquí se detallan los eventos clave que permiten a Vibrio cholerae producir la enfermedad. El primer paso es la colonización del intestino delgado, donde la bacteria se adhiere firmemente a los enterocitos mediante el pilus corregulado por toxina, conocido como TCP. Este mecanismo de adhesión evita que sea eliminada por el peristaltismo y favorece su multiplicación en la superficie intestinal. Posteriormente, la bacteria produce la toxina colérica, una enterotoxina de tipo AB5. Las 5 subunidades B reconocen y se unen específicamente al gangliósido GM, uno presente en el borde en cepillo de los enterocitos, permitiendo la entrada de la subunidad A al interior de la célula. Una vez dentro, la subunidad A modifica mediante ADP ribosilación a la proteína G estimuladora, manteniéndola activada de forma persistente. Como consecuencia, la adenilato ciclasa permanece estimulada y aumenta de manera sostenida la concentración intracelular de AMPC. Este incremento de la AMPC altera el transporte normal de electrolitos, favoreciendo la secreción de cloro e inhibiendo la absorción de sodio. El agua sigue este gradiente osmótico hacia la luz intestinal, originando la diarrea acuosa masiva característica del cólera. Esta diapositiva explica cómo la toxina colérica produce las alteraciones electrolíticas responsables de la diarrea masiva. Una vez que la subunidad A activa de forma persistente la adenilato ciclasa, aumenta significativamente la concentración intracelular de AMPC, lo que activa la proteína quinasa A o pKa. La proteína pKa abre los canales de cloro, CFTR, ubicados en la membrana apical del enterocito, provocando una secreción activa y continua de cloro hacia la luz intestinal. Al mismo tiempo, inhibe los cotransportadores sodio-hidrógeno, especialmente NH3, reduciendo la absorción de sodio y agua. Como consecuencia, se acumulan grandes cantidades de sodio y cloro en la luz intestinal, generando un potente gradiente osmótico. Este gradiente arrastra pasivamente agua, potasio y bicarbonato desde el espacio intravascular hacia el intestino. Cuando el volumen de líquido excede la capacidad de reabsorción del colon, se produce la característica diarrea acuosa profusa del cólera. Clínicamente, esto explica la rápida aparición de deshidratación, hipopotasemia, acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato y, en casos graves, choque hipovolémico. En cuanto al cuadro clínico, el cólera tiene un periodo de incubación corto, que va desde pocas horas hasta 5 días, aunque lo más frecuente es entre 1 y 2 días. Es importante destacar
que entre el 75 y el 80% de las personas infectadas pueden permanecer asintomáticas o presentar síntomas leves. La forma clásica grave, conocida como cólera gravis, se caracteriza por diarrea acuosa profusa de inicio brusco, que puede alcanzar volúmenes muy elevados en pocas horas. Frecuentemente se acompaña de vómitos tempranos, generalmente sin náusea previa, lo que dificulta la tolerancia a la vía oral y acelera la pérdida de líquidos. Un dato clínico relevante es la ausencia de fiebre, característica que ayuda a diferenciar el cólera de otras diarreas bacterianas invasivas, como las causadas por Shigella o Salmonella, donde suele existir respuesta inflamatoria sistémica. La principal complicación es la deshidratación grave. Los pacientes pueden presentar pérdida de la turgencia cutánea con signo del pliegue positivo, arrugamiento de las manos, conocido como manos de lavandera, ojos hundidos, mucosas secas, taquicardia, hipotensión y disminución importante de la diuresis, que puede progresar a oliguria o anuria. Sin reposición rápida de líquidos y electrolitos, estos pacientes pueden evolucionar rápidamente a choque hipovolémico. La manifestación clínica más característica del cólera es la denominada diarrea en agua de arroz. Este término describe evacuaciones acuosas abundantes, de aspecto blanquecino o turbio, que contienen pequeños gránulos de moco suspendidos y carecen de sangre y pus, reflejando la ausencia de invasión o destrucción de la mucosa intestinal. Se trata de una diarrea secretora, indolora y sin tenesmo, ya que el proceso patológico ocurre principalmente en el intestino delgado y no genera inflamación significativa del colon. Las pérdidas fecales pueden ser extremadamente elevadas, superando incluso 1 litro por hora en los casos graves. Esta pérdida masiva de líquidos y electrolitos explica la rápida evolución hacia deshidratación severa, hipovolemia, alteraciones metabólicas y choque, convirtiendo la reposición temprana de líquidos y electrolitos en la medida terapéutica más importante para reducir la mortalidad. Las complicaciones del cólera no son consecuencia de la invasión bacteriana, sino de la pérdida masiva y rápida de agua y electrolitos a través de las heces. Si esta pérdida no se corrige oportunamente, pueden aparecer alteraciones metabólicas y sistémicas graves. La complicación más importante es el choque hipovolémico, resultado de la depresión severa del volumen intravascular. Clínicamente se manifiesta con hipotensión, taquicardia, hipoperfusión tisular y, en casos avanzados, falla multiorgánica. La acidosis metabólica ocurre por la pérdida fecal significativa de bicarbonato y por la producción de lactato secundaria a la hipoperfusión tisular. Esta alteración contribuye al deterioro hemodinámico del paciente. Otra complicación frecuente es la hipopotasemia, causada por las grandes pérdidas de potasio en las evacuaciones. Los pacientes pueden presentar debilidad muscular, calambres intensos y, en casos severos, alteraciones cardíacas. Finalmente, la hipoglucemia es especialmente relevante en la población pediátrica, debido al agotamiento rápido de las reservas energéticas. Puede manifestarse con alteración del estado de conciencia, convulsiones e incluso coma. Estas complicaciones explican por qué la reposición rápida de líquidos y electrolitos constituye la piedra angular del tratamiento del cólera. Una de las complicaciones más graves del cólera es el choque hipovolémico, consecuencia directa de la pérdida masiva de líquidos por diarrea y vómito. Esta tabla muestra la clasificación Advanced Trauma Life Support, que relaciona el porcentaje de pérdida de volumen sanguíneo con las manifestaciones clínicas observadas en el paciente. En la clase 1, con pérdidas menores al 15%, los signos vitales suelen mantenerse normales y el paciente permanece alerta. En la clase 2, con pérdidas de entre 15 y 30%, aparece taquicardia, aumento de la frecuencia respiratoria y ansiedad, aunque la presión arterial puede mantenerse relativamente conservada. Cuando la pérdida alcanza entre el 30 y 40%, correspondiente a la clase 3, se observan datos evidentes de hipoperfusión, hipotensión marcada, taquicardia intensa, taquipnea
alteración del estado mental y disminución importante de la diuresis. Finalmente, en la clase 4, con pérdidas superiores al 40% del volumen circulante, el paciente presenta choque profundo, hipotensión severa, alteración grave del estado de conciencia que puede progresar a coma y anuria. Esta situación constituye una emergencia médica con alto riesgo de mortalidad. En el contexto del cólera, los pacientes pueden progresar rápidamente entre estas categorías debido a la magnitud de las pérdidas fecales, por lo que la evaluación continua del estado de hidratación y la reposición agresiva de líquidos son fundamentales para prevenir el choque y sus complicaciones. La acidosis metabólica es una de las principales complicaciones del cólera grave y se produce por la pérdida masiva de bicarbonato en las heces. Su diagnóstico se basa en 3 criterios fundamentales. Primero, la presencia de un pH arterial disminuido, generalmente menor de 7,35. Segundo, una reducción de la concentración sérica de bicarbonato por debajo de 22 miliequivalentes por litro, que constituye el trastorno metabólico primario. Como mecanismo compensador, el organismo aumenta la ventilación alveolar para disminuir la presión arterial de bicarbonato, intentando amortiguar la caída del pH. Para determinar si esta compensación respiratoria es adecuada, utilizamos la fórmula de Winter que permite calcular la presión arterial de bicarbonato esperada. Si la presión arterial de bicarbonato medida es mayor o menor a la esperada, debemos sospechar la coexistencia de un trastorno ácido-base mixto. Además, es importante calcular el anión GAP mediante la fórmula: sodio menos la suma de cloro y bicarbonato. Un anión GAP normal se encuentra entre 8 y 12 miliequivalentes por litro. En el cólera, la acidosis suele ser inicialmente una acidosis metabólica hiperclorémica con anión GAP normal, secundaria a la pérdida intestinal de bicarbonato. Sin embargo, cuando existe hipoperfusión tisular y choque, puede acumularse lactato y desarrollarse una acidosis metabólica con anión GAP elevado, indicativa de mayor gravedad clínica. La hipopotasemia es una complicación frecuente del cólera y se produce por la pérdida masiva de potasio en las evacuaciones diarreicas. Se define como una concentración sérica de potasio menor de 3,5 miliequivalentes por litro y puede clasificarse en leve, moderada o severa según los niveles séricos. La hipopotasemia leve, entre 3,0 y 3,4 miliequivalentes por litro, suele ser asintomática. Cuando los niveles descienden a 2,5 a 2,9 miliequivalentes por litro, aparecen síntomas como debilidad muscular, fatiga y calambres. En valores inferiores a 2,5 miliequivalentes por litro, considerados hipopotasemia severa, aumenta significativamente el riesgo de alteraciones neuromusculares y arritmias potencialmente mortales. Desde el punto de vista clínico, los pacientes pueden presentar debilidad muscular progresiva, calambres intensos e incluso hilo paralítico en los casos más graves. Estas manifestaciones reflejan la alteración del potencial de membrana de las células musculares y nerviosas. En el electrocardiograma, la hipopotasemia produce hallazgos característicos como aplanamiento de la onda T, aparición de ondas U prominentes, depresión del segmento ST y prolongación del intervalo QT. Cuando la deficiencia es severa, pueden desarrollarse arritmias ventriculares graves. Por ello, en pacientes con cólera grave es fundamental monitorizar los niveles de potasio e iniciar una reposición oportuna junto con la terapia de rehidratación para prevenir complicaciones cardiovasculares y neuromusculares. La hipoglucemia es una complicación que puede presentarse en pacientes con cólera, especialmente en la población pediátrica, debido a la disminución de la ingesta, el aumento del consumo metabólico y el agotamiento rápido de las reservas de glucógeno. Su importancia radica en que puede provocar alteraciones neurológicas graves, incluyendo convulsiones y coma. La clasificación actual distingue 3 niveles. El nivel 1 corresponde a una glucosa menor de 70 miligramos por decilitros, considerada una señal de alerta que requiere intervención temprana para evitar una mayor disminución. El nivel 2
Se define por valores inferiores a 54 y representa una hipoglucemia clínicamente significativa asociada con un mayor riesgo de síntomas neurológicos. Finalmente, el nivel 3 se refiere a una hipoglucemia grave, caracterizada por deterioro físico o cognitivo que requiere ayuda de otra persona, independientemente de la cifra exacta de glucosa. En pacientes sin diabetes, el diagnóstico puede apoyarse en la tríada de Whipple: presencia de síntomas compatibles con hipoglucemia, confirmación de glucosa baja en laboratorio y desaparición de los síntomas tras la corrección de la glucemia. En el contexto del cólera grave, la detección temprana es fundamental, sobre todo en niños, debido a que la hipoglucemia puede agravar el estado de choque y aumentar significativamente el riesgo de complicaciones neurológicas y mortalidad. Para concluir, el cólera sigue siendo una enfermedad con potencial de causar una rápida descompensación clínica debido a la pérdida masiva de agua y electrolitos. Comprender su etiología, fisiopatología y manifestaciones clínicas nos permite reconocer oportunamente los casos, identificar las complicaciones y actuar de manera temprana para reducir la morbimortalidad. Como profesionales de la salud, nuestro papel es fundamental no solo en el diagnóstico y tratamiento, sino también en la prevención mediante la vigilancia epidemiológica, la educación sanitaria y la promoción de medidas de higiene y saneamiento. Recordemos que, en el cólera, una intervención rápida y una adecuada reposición de líquidos pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Muchas gracias por su atención.